Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. La primera pregunta es sobre la esperanza de vida y cómo es que vivimos más si comemos peor y nos movemos menos, y veremos si es verdad que en el Paleolítico moríamos a los 30 años. Hablo después de un concepto muy importante que es el llamado flujo energético, que nos dice que no solo importa el balance energético o crear un déficit calórico para perder grasa, sino también el nivel al que se produce ese déficit energético, y tener en cuenta esto nos va a ayudar a perder peso con más facilidad. Tenemos después una pregunta sobre la ducha y si es malo ducharse a diario, y hablaré, por ejemplo, de la microbiota de la piel. A continuación tenemos una consulta sobre correr y qué intensidad usar, y por último hablo sobre dieta vegana en el embarazo y también en la infancia. Veremos qué nos dice la evidencia y qué posibles riesgos existen. Hay también sobre si está contraindicada la creatina durante el embarazo. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo a nuestros patrocinadores habituales, WeBotanics y Paleobull. WeBotanics es especialista en aceites CBD de calidad, suplementos y cosméticos en base a cannabis con multitud de propiedades. Hoy destaco Calmia Noche, que ayuda a dormir por su formulación con melatonina, GABA, amapola de California y lúpulo. Y Paleobull, por su parte, fabrica barritas energéticas en base a comida real y tiene otros muchos productos como un creamer para el café en base a colágeno y triglicéridos de cadena media, que es Elixir, que yo añado al café por las mañanas. Para saber más, visita sus páginas webotanics.com y paleobull.com, deletreo WeBotanics, que es WeBotanics, y en ambos casos tendréis un descuento del 10% con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, pasemos a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? Soy José de Tortosa. Mi pregunta es la siguiente. Si cada vez vivimos en una sociedad más sedentaria, en la que eso nos conlleva unos problemas físicos, mentales, ¿cómo es que a la vez en la mayoría de países del mundo se están experimentando un aumento de personas mayores? O sea, que nuestro índice de vida es más largo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, José. Recibo con frecuencia variantes de esta consulta, ¿no? En plan, si ahora comemos peor que antes, o tenemos más estrés, o somos sedentarios, como dices en tu pregunta, ¿por qué vivimos más que antes? Y hay que entender varias cosas aquí. Primero, que la esperanza de vida hasta hace poco, hasta el siglo XX en realidad, estaba muy sesgada a la baja porque había una mortalidad infantil muy alta. Llamamos mortalidad infantil a los niños que mueren antes de los 5 años y se estima que tradicionalmente ha estado por encima del 50%, mientras que hoy en España, por ejemplo, es del 0,3%, es decir, 100 veces menos. Y solo con este factor se explica una parte muy importante del aumento de la esperanza de vida en la actualidad. Es decir, el principal cambio no es que haya mucha más gente que vive más de 60 años proporcionalmente, sino que hay muchísima menos gente que muere en los primeros años de vida. Por ejemplo, se escucha mucho eso de cómo vamos a aprender sobre envejecimiento de los ancestros del Paleolítico si solo vivían 30 años, ¿no? Y mucha gente asume que esto significa que morían la mayoría a esa edad, lo cual es totalmente falso. Ese dato de 33 años de esperanza de vida media está muy sesgado, como decía, por esa gran mortalidad infantil, pero se estima que los individuos que superaban la infancia, que llegaban, por ejemplo, a los 15 años, tenían una esperanza de vida de 54. Y hay muchos restos fósiles de individuos que incluso en el Paleolítico vivían más de 60 o 70 años. De hecho, la esperanza de vida se redujo con la revolución agrícola, en parte por una peor dieta y sobre todo por vivir más hacinados y aumentar las enfermedades infecciosas. Y solo hasta el siglo XIX y sobre todo el siglo XX logramos superar esa esperanza de vida del Paleolítico de los 30 a 35 años, y a partir de ahí empezó a aumentar de manera vertiginosa hasta los 75-80 años de la actualidad. ¿Y qué produjo ese gran aumento de la esperanza de vida? Pues lo primero, con diferencia, fue la llamada revolución sanitaria, que incluye desde alcantarillado hasta mejores suministros de agua potable. Esto redujo muchísimo las enfermedades infecciosas, que hasta hace un siglo eran la principal causa de muerte, y además de esto, por supuesto, influyeron mucho los antibióticos y las vacunas. Y estos tres factores, la revolución sanitaria, los antibióticos y las vacunas, explican gran parte del aumento de la esperanza de vida en el último siglo. Y después, bastante por detrás, pero también muy importante, las mejoras en la medicina. Hay muchísimas enfermedades que hace tan solo 40 o 50 años suponían una sentencia de muerte y hoy ya no, bien porque se curan o porque gracias a determinados fármacos se puede vivir con esas enfermedades durante décadas. Y hay muchas más cosas, ¿no? Vivimos también en una sociedad mucho más segura, hay muchas menos muertes por accidentes de tráfico que hace tan solo unas décadas, hay muchas menos muertes por guerras, menos muertes por homicidios, y todo esto ha permitido que esa esperanza de vida haya aumentado tanto.
Y todo esto son las buenas noticias, pero ahora vienen las malas. Por ejemplo, estamos viendo países como Estados Unidos donde en los últimos 2 años se ha producido por primera vez en su historia reciente una reducción de la esperanza de vida. En el episodio 328 hablaba también de cómo la inteligencia parece haberse reducido en la última generación, ¿no? Como que se ha frenado ese llamado efecto Flynn o aumento progresivo del cociente intelectual que hemos visto a lo largo del siglo XX, y esto podría ser un indicio o un indicador temprano de peor salud. Y de hecho estamos viendo que el aumento de la esperanza de vida de las últimas 2 décadas ha venido acompañado de más años de incapacidad. Es decir, hemos añadido años al final de la vida, pero hemos añadido poca vida a esos años adicionales. Como escribo en un nuevo libro, más que prolongar la vida, estamos dilatando el proceso de morir. Los ancianos pasan ahora más tiempo enfermos que antes, debido en gran parte a este aumento de las enfermedades metabólicas y a la obesidad. En resumen, vivimos más porque las principales cosas que antes nos mataban ya no nos matan, pero pasamos más tiempo enfermos que antes. Y la forma de evitar esto es manteniendo buenos hábitos en general y haciendo actividad física en particular. La actividad física puede alargar la vida entre 6 y 10 años, de media según varios estudios, pero puede alargar el doble la vida con salud, la vida con vitalidad. Y esto no es lo único bueno del ejercicio, no es que nos dé 10 o 20 años adicionales de buena salud, sino que mejora también la vida en el presente. O sea, aunque tengas 20 o 30 años, el ejercicio te va a dar más energía, va a hacer que te veas mejor, que te sientas mejor, y de ahí la gran importancia de mantenerse activo. Hola Marcos, Toni de Barcelona. Mi pregunta es referente al flujo energético que has tocado alguna vez en los podcasts o en los artículos. En concreto, referido a las calorías del ejercicio y la validez del dato que aportan ciertas aplicaciones deportivas tipo Garmin o Strava, dado que soy ciclista. Y entreno por potencia, con sensor de potencia en los pedales, que parece ser que este sistema es bastante fiable a la hora de calcular las calorías consumidas en el ejercicio. Pues bien, mis calorías de mantenimiento son unas 2.300. Y los entrenos habituales que suelo hacer, tipo interválicos de 9-2 max, puedo llegar a generar un gasto de 1.300 a incluso 2.000 calorías en carrera. Entonces, lo que no acabo de tener muy claro es cómo debo encajar estas calorías consumidas en el ejercicio en el balance general del flujo energético. Nada más, era esto y muchas gracias por tu trabajo, Marcos. Un saludo. Gracias por la pregunta, Toni, y voy a aprovecharla para explicar varios conceptos que nos permitirán entender un poco mejor todo este tema de las calorías gastadas o del gasto energético en general. Primero, esta idea del flujo energético, que se refiere a que no solo importa el equilibrio o el balance calórico, sino también a qué nivel se produce. Pensemos, por ejemplo, en 2 hermanos gemelos, idénticos genéticamente, pero uno entrena fuerza 4 días a la semana, hace 2 días de cardio y un HIIT semanal y da además 10.000 pasos al día, y el hermano no practica ningún ejercicio y da menos de 2.000 pasos al día. Y digamos que las calorías de mantenimiento del gemelo activo son 3.000 al día y las del gemelo sedentario 2.000, por usar números redondos, y que ambos comen esas calorías más o menos, ¿no? Por lo que ni ganan ni pierden peso. Y a pesar de que ambos están en equilibrio energético, el primero lo logra con un flujo energético mayor, es decir, come más y gasta más y la experiencia vital va a ser muy distinta. O imaginemos que quieren perder algo de grasa y que hacen un déficit de 500 calorías, por ejemplo, ¿no? O sea, el gemelo activo pasaría a comer 2.500 y el gemelo sedentario 1.500 para perder la misma grasa a la semana, más o menos. ¿Pero qué ocurriría en este caso? Pues que el gemelo sedentario primero pasaría más hambre porque es una dieta muy baja en calorías. Sabemos además que el ejercicio ayuda a regular el apetito. Además, este perdería más músculo y menos grasa y tendría después más efecto rebote cuando regrese a calorías de mantenimiento. En resumen, el proceso sería más duro y además tendría peores resultados, tanto a corto como a largo plazo, a pesar de que hizo el mismo déficit energético de 500 calorías al día. Y por eso, insisto, no debemos pensar solo en equilibrio energético, sino en flujo energético, en el nivel al que se produce ese equilibrio o ese déficit, y es mejor hacerlo a un nivel superior elevado por la actividad física. Eso, punto 1. Y segundo, cuando hablamos de gasto energético, debemos entender que el aumento del gasto con la actividad física no es lineal, sino que el cuerpo busca constantemente formas de ahorrar energía, sobre todo si estás en déficit calórico. Y esto lo explico, por ejemplo, en mi libro Salud Salvaje de esta manera, y voy a leer literalmente. En 2009, Herman Pontzer y su equipo viajaron a Tanzania para estudiar el gasto calórico de los Hadza.
Además de colocarles pulsómetros y acelerómetros, usaron la técnica de agua doblemente marcada, la más fiable para estimar el gasto energético. Conocían la fama atlética de estos activos cazadores-recolectores y no les decepcionaron. Los hombres recorrían entre 15 y 20 kilómetros al día con sus arcos y sus flechas en busca de comida, y las mujeres dedicaban varias horas a la recolección de tubérculos, plantas y raíces, muchas veces con bebés a sus espaldas. El nivel de actividad física no descendía de manera significativa con la edad, se mantenían activos hasta el final. La sorpresa vino al analizar los resultados. Ajustando por peso, el gasto calórico diario de los Hadza no era muy superior al del típico individuo promedio del mundo moderno. Parte de esta paradoja se explicaría por adaptaciones neurológicas y biomecánicas. La primera vez que realizas una actividad, tu cuerpo desperdicia mucha energía. A medida que la repites, te vuelves más eficiente. Por este motivo, es interesante añadir variedad en tus programas de entrenamiento. Pero hay algo más. Al aumentar el gasto energético, el cuerpo economiza en otros procesos metabólicos. Intenta por todos los medios no gastar mucha más energía que la recibida regularmente con la comida. Y evolutivamente tiene sentido. Cualquier especie que gaste constantemente más energía de la que recibe se extinguiría rápidamente. Estudios en animales, comparando por ejemplo chimpancés en libertad con chimpancés en cautiverio, encuentran el mismo fenómeno. A pesar de las diferencias en actividad física, el gasto calórico es sorprendentemente similar. Esto ha llevado a proponer el nuevo modelo de restricción del gasto calórico total. Mientras que el modelo clásico del balance energético asume que el gasto calórico aumenta de manera lineal al añadir más actividad física, el modelo de gasto restringido refleja las compensaciones que el cuerpo realiza a medida que el ejercicio aumenta. Este equilibrio es dinámico y varía también en función de la ingesta calórica. Si comes más, el cuerpo te permite gastar más y el resultado es un flujo energético más elevado. Y después profundizaba un poquito más en esta idea con algunas gráficas para que se entienda mejor, pero el resumen es que si comes más, tu cuerpo te permite gastar más al añadir más actividad física, ¿no? Que es otra ventaja de tener ese flujo energético elevado. Y punto 2, que los algoritmos de estimación de gasto calórico de los relojes o incluso de esos sensores de potencia tienen un margen de error muy alto porque no tienen en cuenta todos estos factores. Al final, la mejor manera de estimar el gasto calórico diario real, más allá de usar agua doblemente marcada, que no es factible para la mayoría, es llevar un registro de las calorías que ingieres al día durante unas semanas y de la variación diaria de peso a lo largo de esas semanas. Y por ejemplo, si comes 2.500 calorías al día y mantienes tu peso, pues ya sabes que más o menos tu gasto energético es ese. Si pierdes un poco de peso, pues ya sabes que tu gasto energético es un poco más, y si ganas peso, pues ya sabes que es menos, ¿no? Y en función de esa evolución, pues vas ajustando para encontrar el nivel adecuado, según obviamente el objetivo que persigas. Y no digo que ignores esos valores de gasto aproximado, pero entendiendo que estos algoritmos tienden a sobreestimar el gasto real por todo lo que decía antes, ¿no? Que el cuerpo se adapta al mismo ejercicio, que tiende a ahorrar en otros ámbitos al aumentar el gasto energético, sobre todo si comes pocas calorías, y por eso lo ideal es observar esa variación del peso y ajustar la ingesta según el progreso. Muy buenas, Marcos. Mi nombre es Jesús López. Yo soy de la isla de Cuba. No sé si alguna vez has venido, pero que sepas que tienes seguidores en todas partes del mundo. Y ante todo, como siempre, felicitarte por la excelente labor que haces, que realmente nos ayuda muchísimo a todos por acá. Yo por lo menos trato de compartir con todos mis amigos y mis allegados lo que he aprendido de tu blog, de tu podcast, etcétera. Mi pregunta viene para saber hasta qué punto tiene sentido el baño desde el punto de vista evolutivo. Es decir, yo entiendo que nuestros antepasados usaran el agua para, no sé, lavar los alimentos, los utensilios o determinadas cosas, pero entiendo que un río habría que mojarse si lo quisiéramos cruzar porque es un obstáculo, o un mar, etcétera. Pero bañarse porque sí, ¿hasta qué punto tiene sentido esto realmente? Y la otra, una pequeña pregunta rápida que es un poco más personal, es para saber si tu página web tuviste algo que ver con el diseño, el desarrollo, etcétera. Muchas gracias de antemano y espero respuesta. Gracias. Gracias por la pregunta, Jesús. Estuve en Cuba hace unos años, creo que en 2016. Estuve en La Habana, en Varadero, y me gustó mucho, la verdad, a pesar de todas las limitaciones que hay, que espero que vaya mejorando poco a poco, y me alegra tener seguidores por ahí. Sobre el baño o la ducha, tiene sentido. Nuestros ancestros vivían con frecuencia cerca del agua, ¿no? De mares, de lagos, de ríos,
Y además de entrar en el agua para buscar alimentos, pues seguro que se bañaban también pues para limpiarse, para disfrutar. O sea que estamos adaptados a entrar en el agua, pero todo apunta a que ahora nos bañamos o nos limpiamos mucho más que antes, ¿no? Y no me refiero al paleolítico, sino a nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Para quienes la ducha era algo poco común y quizás se bañaban una vez a la semana para ir a misa. Y seguramente esto tampoco sea óptimo en el mundo moderno, pero sí parece que ducharse a diario no es lo ideal, ¿no? Especialmente si nos frotamos todos los días con unas esponjas y después nos secamos de manera agresiva con la toalla, etcétera. Y lo digo porque esto no ayuda nada a nuestra piel. Primero porque dañamos esa capa de grasa que tiene la piel, que es protectora, que evita que la piel se irrite, y también dañamos la microbiota de esta piel. Casi siempre que hablamos de microbiota pensamos en la intestinal, que es sin duda la más importante, la más relevante, pero hemos hablado también en episodios anteriores de la importancia de las bacterias de la piel, ¿no? Con Sari Arponen en el episodio 259, con Ana Molina en el 292... De hecho, con Ana tocamos de pasada el tema del baño o la ducha, pero el resumen sería que, punto 1, no hay que ducharse a diario, salvo que sudes mucho o vivas en un clima cálido, o puedes quizás limpiarte las axilas y las zonas conflictivas, entre comillas. Punto 2, no es recomendable frotarse mucho con la esponja, o sea, es mejor usar las manos, no hace falta tampoco usar mucho gel, especialmente gel antibacteriano, que puede dañar más las bacterias buenas. Punto 3, sécate con la toalla de manera suave, sin restregarte fuerte la toalla, y poco más, ¿no? Bueno, y también evita el agua muy caliente, que puede dañar más la película de grasa de la piel. Como he comentado muchas veces, un exceso de higiene, sobre todo cuando somos pequeños, puede perjudicar al sistema inmune y muchos pediatras ya recomiendan no bañar a los bebés a diario, salvo que realmente sea necesario. Y como decía, no es solo la frecuencia de las duchas, sino cómo lo haces. Entonces, si te duchas a diario, pero son duchas cortas, sin agua muy caliente, sin frotar demasiado con la esponja, sin geles antibacterianos, sin frotar mucho después con la toalla para secarse, pues tampoco debería ser un problema en general. Y sobre el diseño de mi página, pues la verdad que yo soy muy malo para todo lo que tenga que ver con un diseño gráfico, así que me limité a dar los lineamientos generales y tengo después pues gente que me ayuda a convertir esas ideas en algo estéticamente agradable. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, sumarme a todas las felicitaciones y agradecimientos por el riguroso trabajo que realizas. Y mi pregunta es la siguiente: para la gente que realmente nos gusta correr, ¿cuál es la mejor manera de introducirlo en nuestra rutina para maximizar los beneficios y reducir los riesgos? Yo ahora mismo estoy haciendo una sesión semanal de intervalos de alta intensidad corriendo y una de quizás media hora corriendo a un ritmo medio. Querría saber si sería mejor cambiar esa sesión por una de más duración a un ritmo bajo. Y la otra pregunta que tengo es que a veces yo, antes de entrenar fuerza, caliento corriendo y hay, digamos, unos 7-8 minutos, pero de los cuales los 2 últimos minutos los hago a alta intensidad, cerca a mi intensidad máxima. Con la idea de forzar mi corazón para conseguir la adaptación, digamos, de la máxima intensidad. Pero no sé si esto pueda interferir con mi entrenamiento de fuerza. Espero que puedas responderme y de nuevo muchas gracias. Gracias por la pregunta y empezando por las sesiones de carrera, o sea, si no tienes ningún objetivo concreto, te diría que está bien, o sea, hacer una sesión de intervalos de alta intensidad, que pueden ser sprints en esa zona 5 que llamamos, y después una sesión más puramente aeróbica de baja intensidad y más duración. ¿Y qué es baja intensidad? Pues eso que se llama ahora entrenamiento en zona 2, que sería al 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima, y esta frecuencia cardíaca máxima se puede estimar con la fórmula de 220 menos la edad. Es decir, si tu edad son 30 años, pues tu frecuencia cardíaca máxima sería 190 y esa sesión de cardio ligero se haría, por tanto, entre 115 y 135 pulsaciones aproximadamente. Si no tienes pulsómetro, puedes basarte en el llamado talk test en inglés o test de hablar, que se refiere a que zona 2 es una intensidad que te permite mantener una conversación sin dificultad. O sea, un poco entrecortada, pero puedes hablar y se te entiende bien, ¿no? Ese sería el umbral. Hace muchos años hablé ya de esta idea de entrenamiento polarizado y pondré el enlace en las notas del episodio y ahí explicaba que cuando la gente sale a correr lo hace casi siempre a intensidades intermedias, ¿no? Pero rara vez hacen sesiones realmente intensas y rara vez hacen sesiones puras de cardio, mientras que los atletas de resistencia de élite suelen usar un enfoque más polarizado, con muchas sesiones largas de baja intensidad y después con sesiones de máxima intensidad.
Y es buena idea intentar replicar esto, y si tienes tiempo, sí te diría que hagas esa sesión de cardio un poco más larga, pero a una intensidad de zona 2 alta o de zona 3 baja, ¿no? Porque se ha visto que ayuda a fortalecer ese motor aeróbico, lo cual no es solo bueno para la salud, sino también para la recuperación de las sesiones de fuerza. El entrenamiento de fuerza es principalmente glucolítico, o sea, usa más glucógeno y también fosfocreatina, obviamente, pero la recuperación, tanto entre series como entre sesiones de entrenamiento en días distintos, es aeróbica. Es decir, es la energía procedente del sistema aeróbico la que se usa para reponer las reservas de fosfocreatina, de glucógeno y para regresar a la homeostasis en general. Es verdad que un exceso de cardio, de entrenamiento aeróbico, puede interferir con el entrenamiento de fuerza, como he comentado alguna vez, pero 2 o 3 sesiones semanales no van a tener ningún impacto negativo y, de hecho, como digo, pueden ayudar. El problema de estas sesiones en zona 2 pura pues es obviamente que requieren más tiempo. Lo ideal sería sesiones de al menos 45-60 minutos, pero en personas con menos tiempo pues se puede lograr un acondicionamiento similar con más intensidad y menos tiempo, ¿vale? Pero bueno, si puedes alargar un poco más la sesión aeróbica y estar en esa intensidad de zona 2, pues mejor. Y sobre el calentamiento que comentas, te diría que no hagas ese aumento de intensidad máxima al final, ¿vale? Porque el calentamiento debe prepararte, no fatigarte. Y meter varios minutos de máxima intensidad no es lo ideal antes de entrenar fuerza. Te recomiendo echar un vistazo a un artículo que escribí hace unos meses sobre cómo estructurar un calentamiento según el protocolo RAMP, cuyas siglas vienen de, la R viene de raise o elevar la temperatura corporal, que si lo logramos con algo de cardio ligero, la A sería de activar los músculos con algunos ejercicios corporales, la M de movilizar las articulaciones, explorando el máximo rango de movimiento de las articulaciones, especialmente de las que vamos a usar en el entrenamiento, y la P sería de potenciar, ¿no? Que la haríamos ya de cara a cada nuevo ejercicio. Por ejemplo, si vas a hacer sentadilla cargada, pues empezarías con pesos bajos y harías después 2-3 series incrementando gradualmente el peso hasta llegar al peso que vas a usar en las series efectivas de trabajo, ¿no? Que es lo que comentamos, por ejemplo, en los programas de barra libre o guerrera espartana. Y dejaré el enlace a este artículo para quien quiera ver el detalle, o podéis simplemente buscar en Google fitness revolucionario, calentamiento y os aparecerá. Hola Marcos, mi nombre es Alicia, muchas gracias por escoger la pregunta y bueno, y por toda la labor de divulgación que haces. Mi pregunta iba relacionada sobre nutrición y embarazo y más concretamente sobre alimentación vegetariana o vegana y por otro lado también sobre la suplementación con creatina. He intentado buscar un poco de información y demás, pero tampoco no he encontrado nada muy contundente. Entonces, ¿alguna de las dos está contraindicada o hay evidencia de que pueda afectar negativamente durante el embarazo o en algún aspecto al correcto desarrollo del bebé? ¿Y qué sería importante tener en cuenta sobre todo? Muchísimas gracias. Un abrazo. Son preguntas interesantes, Alicia, y empezando por la dieta vegana durante el embarazo, la verdad es que nadie sabe realmente el efecto. Por una parte, tenemos posicionamientos como el de la Asociación Americana de Dietética, que dice que las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. Y en general estoy de acuerdo con esta afirmación, pero haría 2 apuntes importantes. Primero, lo de bien planificadas, porque planificar bien una dieta vegana es mucho más difícil que planificar bien una dieta omnívora. Primero, requiere suplementación, al menos de B12, y después tenemos muchos estudios que encuentran deficiencias en la ingesta de ciertos nutrientes en una parte importante de la población vegana, ¿no? Como hierro, zinc, calcio, y eso podría explicar algunos problemas que son más habituales en personas veganas, como más riesgo de fracturas óseas o más prevalencia de amenorrea en mujeres. Y no es que no se puedan obtener estos nutrientes de una dieta vegana, se puede, bueno, con la excepción que decía de la vitamina B12, pero es más difícil, ¿no? Y es más importante ponerse en manos de un nutricionista que pueda orientarte, porque si no, el riesgo de deficiencia es real y sobre todo en una fase tan importante como el embarazo. Aproveché también tu pregunta para revisar los estudios publicados en los últimos años sobre dieta vegana en el embarazo, y una publicación del 2019 va en esta línea, ¿no? Dice que es factible llevar una dieta vegana en mujeres embarazadas y que en caso de aportar suficientes nutrientes pues se obtienen resultados equivalentes, ¿no? En términos de salud de los bebés respecto a las mujeres que siguen una dieta omnívora.
Pero después tenemos, por ejemplo, un estudio en la revista Nature en el 2020 que evalúa ya el resultado del embarazo y concluye que la dieta vegana se asocia con más riesgo de bebés con bajo peso al nacer, y lo mismo indica una revisión sistemática del 2018 en mujeres asiáticas. La pregunta es la de siempre. ¿Estos problemas son por la dieta vegana en sí o por una dieta vegana que no incluya suficiente energía, suficiente proteína, suficientes micronutrientes, etcétera? Y yo me inclino más por lo segundo, por la mala planificación de la dieta vegana en muchos casos, pero insisto, es más difícil planificar bien una dieta vegana que una dieta omnívora. De hecho, apostaría a que una dieta vegana bien planificada es mejor para la salud de la madre y del futuro bebé que una dieta omnívora alta en ultraprocesados, baja en frutas y verduras, etc. No, que por desgracia es muy común, y por eso una buena dieta vegana va a ser mejor que la dieta que llevan muchas mujeres embarazadas, ¿no? Que después igual se echan las manos a la cabeza si una amiga decide llevar una dieta vegana, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, estos estudios miden cosas muy puntuales que son indicativas, sí, de buena salud del bebé, como un peso adecuado, pero hay muchas más cosas. ¿Qué pasa después con el desarrollo futuro del bebé, con su altura en los siguientes años, con su inteligencia? Y aquí hay muy poca información, porque en estos estudios no se hizo seguimiento, pero tenemos, por ejemplo, otro estudio reciente del 2021 que analiza el efecto de dietas veganas en niños de entre 5 y 10 años y se observa que de media tienen una densidad ósea un 5% menor y 3 centímetros menos de altura. ¿Y qué pasa con la inteligencia? Pues no lo sabemos de manera definitiva, pero sí tenemos estudios que indican que los hijos de mujeres que consumen más pescado durante el embarazo tienen mayor cociente intelectual que los hijos de las que apenas consumen pescado. Es decir, estos estudios no comparan dietas omnívoras versus veganas, sino dietas ricas en pescado respecto a dietas bajas en pescado. Pero dado que las dietas veganas no incluyen pescado, pues podríamos seguramente extrapolar. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de todo esto? Pues primero, que falta mucho por estudiar. Segundo, que una dieta vegana bien planificada y suplementada con vitamina B12 seguramente no perjudique los resultados del embarazo, pero seguramente tampoco sea óptima al no incorporar algunos nutrientes que sabemos que son importantes para el desarrollo del bebé, como esos ácidos grasos omega 3, ¿no? EPA y DHA que están, por ejemplo, en el pescado. Pero claro, es muy difícil también de evaluar, ¿no? Porque hay muchísimos factores en juego, o que el niño tenga después 105 de cociente intelectual en vez de 108, o que mida un par de centímetros menos, pues tampoco es algo que vaya a suponer un gran problema, pero, como digo, es arriesgarse a que no se optimicen variables como estas que son importantes para el mundo actual. Entonces, como siempre, depende de por qué haces una dieta vegana. Si hablamos estrictamente de salud, sería mejor llevar una dieta basada en plantas, sí, pero que incluya lácteos fermentados, ¿no? Por nutrientes como el calcio, que incluya pescado graso un par de veces a la semana al menos, por el EPA y DHA, quizá huevos también un par de veces a la semana. Y estos son pocos alimentos animales, pero que reducen muchos de los riesgos asociados a una dieta vegana pura. Pero como decía antes, llevar una dieta omnívora poco saludable va a reducir también el potencial desarrollo físico y cognitivo del niño, y de esto se habla menos. En resumen, y ya por cerrar, si decides llevar una dieta vegana durante el embarazo, asesórate bien, y si la planificas de manera adecuada, creo que los riesgos son muy bajos y que la mayor parte de los problemas que vemos en los estudios son por una mala planificación o por desconocimiento, pero para reducir todavía más el riesgo, pues sería partidario de incluir algunos alimentos animales con alta densidad nutricional y con nutrientes importantes para el desarrollo del bebé. Y sobre la creatina no hay ninguna contraindicación y de hecho podría ser especialmente interesante en mujeres veganas, aunque no tenemos estudios en este colectivo, pero sí existe evidencia en mujeres omnívoras de que la suplementación con creatina podría proteger el cerebro del feto en caso de reducción de la llegada de oxígeno, y un metaanálisis del 2020 no encuentra ningún riesgo en la suplementación con creatina durante el embarazo. Dicho esto, y por precaución, yo recomiendo usar dosis pequeñas de 2-3 gramos al día y que sea creatina con el sello Creapure, que asegura su pureza, que siempre es importante y más durante el embarazo. Y nada más por hoy, os pido el favor de siempre, que es que nos dejéis una evaluación en Spotify, en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que uséis para escuchar el podcast, que nos ayuda a tener más visibilidad. Y también os propongo sumaros a mi lista de correo gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista. Ahí publico novedades y también reflexiones como la de esta semana con la que me quiero despedir y que se titula Los peligros de la novedad, que dice así. Si miras a tu alrededor, la mayoría de personas están consumiendo contenido creado en las últimas 24 horas. Vídeos de TikTok, reels de Instagram, tweets, noticias. Vivimos atrapados por lo inmediato en un ciclo infinito de contenido efímero. Internet nos da acceso a toda la sabiduría humana, a ideas milenarias que han ayudado a decenas de generaciones.
Y sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo consumiendo información que será irrelevante en pocos días. Para entender mejor el mundo y tu lugar en él, consume contenido antiguo. Lee libros clásicos y exponte a ideas de hace muchos años. El efecto Lindy nos dice que cuanto más tiempo haya sobrevivido una idea, más poderosa es y más tiempo adicional permanecerá. El paso del tiempo es el mejor purgador de lo irrelevante. Sal de vez en cuando de la vorágine del contenido de la actualidad para sumergirte en la calma de la sabiduría ancestral. Y hasta aquí el podcast de hoy. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.